Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lags. Tengo en mis manos la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. De eso hablaremos hoy. Es necesario aclarar términos como Estado laico, como laicidad, que no es lo mismo que laicismo. Hablaremos hoy sobre lo que es la libertad religiosa en México. Y le vamos a mostrar que existe una ley y que existe un reglamento a la ley, a partir de las relaciones oficiales entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Es el tema de hoy. Quédese con nosotros, acompáñenos. Sea usted bienvenido a este programa, La Libertad de Creer. Comencemos introduciendo el tema para plantearle, mostrarle lo que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992, en su artículo primero determina: la presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. En su artículo segundo establece que el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia; no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en este y los demás ordenamientos aplicables. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas y asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. Es precisamente porque el Estado es laico, como lo expresa el artículo tercero, que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, y tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Esto para iniciar. Para profundizar en este tema, recibo con afecto al licenciado Paulo Tort. Él fue director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación entre el año 2009 y el año 2012. Conoce la ley y el reglamento como mejor que tu boleta de calificaciones, Paulo. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti, Roberto, por invitarme a este importante programa. Muchas gracias, Paulo. Fíjate que al tenerla en mis manos, me siento orgulloso de ser mexicano y pensaba hace unos momentos, si en Egipto tuvieran esta herramienta, no podría suceder lo que está sucediendo. Ese ataque, ese incendio a iglesias, esa persecución contra los cristianos coptos, ortodoxos o de cualquier denominación. El Estado, gracias a esto, puede tutelar el respeto, la libertad religiosa. Definitivamente México ha dado pasos muy importantes en este tema. Yo creo que es un tema que hay que siempre volverlo a revisar con ojos, en mi opinión, muy positivos. En 1992, México logró armonizar un pasado complejo entre el siglo XIX y el XX y promulgó una reforma constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las cuales son instrumentos muy importantes que tenemos todos los mexicanos y en particular las comunidades de fe, las iglesias, las agrupaciones, para tener personalidad legal ante el Estado mexicano, tanto como instituciones como ministros de culto, ¿no? Este nombre que le da la ley a las religiones o a las iglesias o a las confesiones religiosas
este nombre, asociaciones religiosas, ¿se refiere concretamente a qué, Paulo? Vamos, ¿qué es la característica para que un grupo de personas sea considerado una asociación religiosa? Es la aportación más importante, en mi opinión, de la reforma de 1992, que se crea una figura jurídica propia en el sistema jurídico mexicano que se llama asociación religiosa. Como existen asociaciones civiles, otro tipo de figuras legales, el Estado mexicano y el Congreso en lo particular construye este instrumento que le da una personalidad muy propia, muy particular a las comunidades, a las iglesias, a las agrupaciones religiosas, para que puedan practicar y ejercer todas sus actividades, ¿no? Esto es la aportación, en mi opinión, central de la Reforma 92 y que los mexicanos nos debemos sentir muy orgullosos, ¿no? Hay muchos países que desearían, como el que tú acabas de mencionar seguramente, tener un instrumento tan formidable como este, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que el Estado sea laico? ¿Cuál es la característica de que un Estado sea laico? El Estado laico es un Estado democrático que se ofrece a sus ciudadanos como un Estado no confesional, que gobierna para todos, para todas las convicciones religiosas, sin manifestar ningún tipo de inclinación ni simpatía por ninguna religión, y a partir de esa autoridad garantiza la práctica religiosa de todos sus ciudadanos, ¿no? A ver si estás de acuerdo con estos ejemplos que se me ocurren. Israel no es un Estado laico, es confesional. Gran Bretaña no es un Estado laico, es confesional. La reina es cabeza de la Iglesia anglicana. Estados Unidos es un Estado confesional, ¿que no? Cristiano, protestante. Sí. Al declarar en un jurado, se jura sobre la Biblia cristiana. México no es un Estado confesional, es un Estado laico. Así es. Pero hay quien no entiende o no quiere entender que un Estado laico no implica que sea persecutor o que sea desdeñoso de todo lo religioso. ¿Por qué esta confusión, Paulo? Bueno, es que hay una gran diferencia entre lo que se entiende como un Estado laico, un Estado ateo, un Estado totalitario. El Estado totalitario en el terreno religioso es aquel que toma algún punto de inclinación en su posición ante el fenómeno religioso. El Estado laico no, por definición, es un Estado neutro en sus instituciones, en su vocación, como tú lo acabas de comentar, en estos juramentos que llegan a ser los funcionarios públicos, los hacen poniendo la mano tal vez en la Constitución o en jurando a favor de la ley, no de una doctrina particular. No la Biblia, como Estados Unidos, no el Corán, como en países confesionales musulmanes islámicos, ¿no? Así es. A ver, quedan resabios todavía, Paulo, la verdad. Hay todavía como jacobinismo del pasado, como todavía hay en la mente de algunos el deseo de que la iglesia o las iglesias sean perseguidas, silenciadas, calladas, cerradas, convertidas en museos, en mercados, en centros comerciales. ¿Todavía hay eso? Definitivamente en este México de hoy yo no lo veo así. Ajá. Yo creo que México ha tenido momentos en su historia muy dolorosos, muy difíciles, complejos, pero que hoy nos permiten a los mexicanos, gracias a estos instrumentos de ley, que hemos procesado esas experiencias tan difíciles en elementos para todos, y yo no lo veo así. Hay dos temas que hay que resaltar de la Ley de Acciones Religiosas. Por ejemplo, la Ley de Acciones Religiosas habla, a través de esta figura de la acción religiosa, que no hace especificidades, no habla de ministros de culto en lo general, pero no habla de
rabinos o de sacerdotes o de monjas o de pastores. Habla de ministros De culto. de culto. Es decir, es una ley que iguala en sus conceptos jurídicos, en sus elementos jurídicos, la realidad religiosa de todos los mexicanos, ¿no? Y las iglesias han sabido dialogar a partir de esto bien con la autoridad, o hay algunas asociaciones religiosas medio fundamentalistas, como que dijeran, a mí el Estado no tiene por qué regularme, yo no tengo por qué rendirles cuentas. ¿Se da o no? En el momento que una iglesia o agrupación religiosa se acerca a solicitar su registro constitutivo, en ese momento está aceptando su propio interés por tener esta figura jurídica. Es una pregunta muy interesante porque además la ley de asociaciones religiosas no es impositiva, ni coercitiva, ni obligatoria. Uno puede tener su comunidad de fe, de creyentes en torno a una doctrina particular y no está en ningún momento obligado a ir a solicitar el registro. Lo interesante es que si existen más de 7,700 registros de asociaciones religiosas, es porque la figura de la asociación religiosa ha resultado benéfica, interesante, atractiva para las iglesias y comunidades de fe, para tener una personalidad legal específica como iglesia. Háblanos de esos beneficios, pero antes vamos a otra nota que nos habla ya no sobre la ley de asociaciones religiosas concretamente, sino sobre el reglamento a la ley. Primero se publicó la ley, pasaron muchos años. 11. Y después se publicó el reglamento a la ley. Vamos a conocer enseguida el reglamento a la ley de asociaciones religiosas y culto público de México.